Radio Rayuela. Veredas de encuentros, Proyectos. intercambios, Cielos de utopías. sueños. Deseos. Radio Rayuela, desde la vereda hasta el cielo. Estamos con una invitada especial, que es Leticia Mazzocchi, candidata a concejal por Fuerza Patria. Con una biografía muy interesante a sus 43 años, ¿no? Muy joven. 44. Ay, 44. ¿Qué cumpliste Lo tengo ahora? que decir. ¿Cumpliste hace poquito? En julio, pero bueno, no ¿Sos se leonina? actualizó se ve que... No, está bien. ¿Sos leonina o de cáncer? No, de cáncer. Ah, de cáncer. En julio. Sí, Bueno, sí. yo también cumplo en julio. Bueno, una trabajadora social y aparte militante de Patria Grande. Sí. Y bueno, cuando veía un poco tu biografía me sentía muy identificada. Aparte no solamente por el trabajo social, porque sino pues, que tenés una vida de superación, así como una luchadora de la vida, de esas mujeres que nos gusta a nosotros dentro de... Ustedes saben que este programa es el programa de la Asociación Centro de las Pluralidades, que trabajamos con mujeres, que tenemos el refugio María Magdalena, y nosotros siempre le decimos a las mujeres, ¿no? que todas pasamos por muchas circunstancias, por muchas problemáticas, y que somos todas luchadoras de la vida, y por eso nos encanta mostrar ejemplos como el tuyo, que fuiste mamá muy joven, a los 21 años. Sí. Y que estudiaste, que te superaste, que tuviste que dejar de estudiar y volviste y mostraste que te demostraste a vos misma y al resto, ¿no? Que se puede. Y bueno, y contanos, dentro de tu militancia, que venís de Patria Grande, ¿qué significa para vos Patria Grande? Bueno, primero, gracias por invitarme. Muy contenta de venir a estos espacios, sobre todo ahora en campaña, porque son espacios donde uno puede quizás ir un poquito más allá de lo que se muestra en la campaña, así que me parece que, primero, muchas gracias por eso. Gracias a vos por venir. Sí, mi militancia en Patria Grande arrancó no por la militancia política, sino por una cuestión, yo estaba estudiando trabajo social, como vos contaste, estudié trabajo social de grande, de hecho terminé la secundaria de grande también. Uh-huh. Siempre cuento que como que el crecimiento de mi hijo me fue como poniendo a mí momentos en los que dije, bueno, me puse yo en segundo lugar, obviamente porque era más importante la crianza de él en ese momento. Y cuando mi hijo Leonel estaba por terminar la primaria, él empezaba la secundaria, que era algo que yo no tenía terminado. Entonces dije, bueno, me pasó también con la natación. Qué motivador eso total, también, ¿no? Para si hay otras mamás jóvenes que nos están escuchando, total. Jóvenes o no jóvenes, ¿no? Porque no, y es hay edad para poder seguir estudiando y poder seguir superando. Que la capacitación, yo siempre digo que más allá del pañuelo que te cuelgues en el cuello, en la mano, que llevemos, la capacitación es nuestro empoderamiento. Sí. Seguir estudiar es la mejor herramienta para empoderarse. Sí, total, y también para poder entender cuáles son nuestros derechos, poder uh-huh. entender cuáles son nuestras luchas y no abandonarlas, digamos. Cuanto más sabes de lo que te están sacando, es más fácil quizás ir a reclamarlo. Exacto. Volviendo a la militancia, ahí también cuando termino la secundaria, después Leo termina la secundaria y en el camino de que él estaba estudiando la secundaria también empecé a pensar de que había algo más que tenía que hacer y que no me podía quedar con el estudio secundario, más allá de que no era por una salida laboral, porque claramente nadie estudia trabajo social para tener una buena salida laboral, porque sabemos cómo son nuestros sueldos. Pero bueno, ahí empecé la carrera, y empezando la carrera, que fue muy particular, porque no estudié en la UBA, sino en un terciario, que eso también te marca un montón. ¿Dónde estudiaste? En el Instituto 77 de acá de Munro. La semana pasada tuvimos estudiantes del Instituto 77 que vinieron porque están haciendo sus pasantías, sus prácticas en el centro Renacer, que es un centro barrial que tiene la asociación. Claro. Así que van los jueves y ellas vinieron y... Qué bien. Sí.
Sí, eso para mí tiene una particularidad, estudiar en un terciario. Primero por el horario, la mayoría éramos mujeres grandes, entonces pasan otras cosas, más allá de la carrera, también empezás a encontrar historias parecidas, entonces ahí me empecé como a movilizar en ciertas cosas. Fuimos parte, fuimos porque también tenemos otra candidata en Patria Grande que es Rosa, que también estudió conmigo trabajo social en el 77, y ahí fuimos parte de rearmar el centro de estudiantes. Yo me río porque vos decís mujeres grandes y para mí te veo como una chica, pero bueno. Bueno, pero quizás comparado con quien arranca una carrera de trabajo social después de que termina en tiempo y forma una secundaria, tiene entre 20 y 25 ser mamá, años. aunque era jovencita, cuando tuviste a tu nene era muy jovencita, pero ya eso te da otra, como vos decís, otra perspectiva. Sí, seguro. Sí. Entonces empezaste la militancia ahí. Empecé la militancia en el centro estudiantes. Ahí empezamos a armar el equipo de género. También en ese momento estaba empezando a movilizarse mucho el tema del Ni Una Menos. Estaba el macrismo, entonces había un montón de luchas en las que había que acompañar o que sentíamos que había que acompañar. Entonces ahí empezó como 2015. a tener yo una necesidad de ir un poco más allá de mi profesión de trabajadora social. Sentía como que me quedaba corto quizás. Por una cuestión también de económica de la situación del país, me echan del trabajo y empiezo a hacer un emprendimiento de conservas y mermeladas, y a través de eso llego a Patria Grande porque tienen un espacio donde venden productos directos de los productores. Y ya coqueteaba un poco con la política, pero no quizás encontraba un espacio que me representara más en lo partidario. Y ahí empezás tu trabajo en Las Flores, en los barrios de la... Ahí empezamos. Yo empiezo primero como una simple trabajadora vendiendo sus productos, y me duró muy poco porque enseguida encontré esa comunidad de lucha que tiene Patria Grande, que también tiene los movimientos sociales. Entonces, con mucho trabajo territorial, ¿no? Claro, hay que aclarar tal cual. Que se caracteriza Patria Grande por eso, por el trabajo territorial. Exacto, que creo que capaz es una condición mía, viste, que necesito como estar en movimiento todo el tiempo. Ahí empezamos a construir algo que ya estaba armado, pero que había que seguir dándole forma, que fue laburar en Las Flores con compañeras feriantas, que en realidad eran manteras en ese momento, laburando y con el acompañamiento en ese momento del MTE, que es un movimiento de trabajadores excluidos. Empezamos a intentar pedir recursos, tuvimos la posibilidad de armar una feria con puestos, sí, en la Plaza Almafuerte, que está ahí cerquita. Después vino la pandemia, las compañeras tuvieron que meterse para adentro porque no era imposible salir, y además no tenía mucho sentido seguir la feria en la plaza. Después acompañamos y volvimos a la plaza. Todo un camino de acompañamiento, y no solamente desde el trabajo, porque también desde una formación política, que ahí es cuando entra Patria Grande, a intentar acompañar a todas esas mujeres que quizás el sistema las excluyó, y que se reconozcan como trabajadoras, que eso para mí es el gran logro que tenemos desde Patria Grande, impulsar a que la economía popular, o llámalo como te parezca, el trabajador informal o el que no está registrado, que tiene esos trabajos que quizás no tienen un gremio que los reconozca como trabajadoras. Entonces me parece que ese fue un laburo importante para ellas, reconocerse, organizarse, pero sobre todo reconocerse como trabajadoras, no como una changuita así nomás. Y eso, ahí empezamos la lucha de reconocerlas. Y el tema de las leyes para armar cooperativas o las leyes de economía social influyeron, porque me acuerdo que en esa época militaban esas leyes. Se militaban más que ahora, por lo menos. Sí, la intención era que sea a nivel nacional reconocido el vendedor ambulante, porque vos tenés quizás, depende del municipio,
el reconocimiento de que puedan o no trabajar un vendedor ambulante, cosa que en otros distritos capaz no, y bueno, lo que se pedía en su momento era que sean reconocidos a nivel nacional, que se lo reconozca como un trabajador, y bueno, de ahí empezar la lucha de que tengan quizás algún sindicato como es la UTEP que los acompañe, los reconozca, y bueno. Pasa que es muy difícil, quizás para el común de los oyentes que quizás no conoce, en el trabajo territorial, esta organización que decís vos del trabajador por cuenta propia, ¿no? Que se lo reconozca, y en esta época que vos nombrás, que empiezan a trabajar ustedes y a militar en Las Flores con las mujeres con sus emprendimientos, era una época del macrismo, que el macrismo luchaba mucho contra esto, contra la organización y contra las cooperativas que hablabas, Mary. Claro, sí, porque te das no, cuenta de lo ideológico, ¿no? Yo recuerdo, yo como trabajadora social trabajaba con cooperativas en ese momento en la zona de Pilar, del Viso. Me acuerdo que había una carpintería, es decir, una cooperativa que hacía muebles de pallets, que trabajaban excelente, muy bien, y estaban súper organizados, y fueron a verlo desde el macrismo, la esposa de Macri, directamente, y les cambió la cooperativa por textil. Y porque es su negocio. Y desapareció. Sí, pero terminó el macrismo y desapareció la cooperativa. No se quedaron ni con carpintería ni con la textil. Ese era el objetivo. Entonces, es desarmarlo. Es fundamental los movimientos y las organizaciones que trabajan en territorio para poder organizar a la gente. Que es verdad esto, está invisibilizado el trabajo que hay y los saberes, que es el reconocimiento de los saberes que hay en territorio. Sí, y además, digo, no es solamente porque, por ejemplo, el laburo que nosotros hacemos territorial, no es solamente porque nosotros tenemos las herramientas separadas, tenemos el partido político, la herramienta política, que es Patria Grande, después tenemos el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es el MTE, que labura más en clave sindical y organizando su trabajo. Pero después tenés un montón de cuestiones que suceden de la vida cotidiana de cualquier persona, pero quizás en los sectores más vulnerables te encontrás con muchas más cosas. Entonces el acompañamiento ahí no es solamente en poder armar la cooperativa, en que se reconozcan cómo trabaja, que todo eso sí existe, pero también empiezan a aparecer otras cuestiones, que es ahí donde entra el trabajo social y el acompañamiento de Patria Grande como una mirada política, pero también social. ¿Qué sé yo? Nosotros, perdón. No, como para poner un ejemplo, en el caso de la violencia de género, y empezar a laburar esas cuestiones que en un principio, en el auge del feminismo, había cuestiones que ellas mismas no se sentían reconocidas o no se sentían quizás representadas, y empezamos a encontrar que, de hecho, hay un montón de referentas populares del feminismo, que me parece súper importante, no solamente que estén reconocidas, sino que empiecen de a poco a ocupar lugares de poder, de discusión, porque nadie más que ellas saben de lo que están hablando. Lo dice siempre nuestra compañera Natalia Saracho, diputada nacional, cartonera, villera. Yo empecé a hablar porque me cansé que otros hablaran por mí. Qué bueno. Qué bueno. Y claro, entonces, yo pensaba cuando vos decías lo del que cómo empoderar a las mujeres, o cómo nos empoderamos nosotras a través del estudio y también a través de poder empezar a hablar de nuestras experiencias. Yo también fui en mucho menor escala que otras mujeres, pero también fui víctima de violencia de género, y también hubo un mandato de género en mi familia intergeneracional que era muy, muy nocivo, muy represivo hacia la mujer, muy de quitarnos derechos respecto del varón, mucha diferencia de lo que se esperaba de uno y otro género. Y bueno, y ahora que estoy colaborando en el refugio acá de las mujeres, viendo cómo, te quería preguntar si estas experiencias que quizás, no sé si la tuviste personalmente o la ves en territorio, cómo la podés llevar a transformaciones políticas. Dentro del Consejo, teniendo en cuenta, ¿no?, que estás como candidata a concejal, ¿cómo
pensás esta lucha que decía Mary, llevarla al consejo, al espacio institucional del Consejo Deliberante en Vicente López? Sí, clave, me parece, sí. La verdad es que yo también pasé por situaciones de violencia de género y que vienen de generaciones mamá, de tu anteriores, abuela. mi abuela, mamá, Sí. no sé bisabuela porque tampoco analicé tanto, pero seguramente sí. Y después acompañando a las compañeras en los barrios, que te das cuenta que la violencia hacia la mujer se replica, no importa el estatus social, y lo difícil que es, digamos, es difícil pasar por una situación de violencia de género, pero es mucho más difícil pasar por una situación de violencia de género siendo pobre. Uh-huh. Esto de tener que quizás el feminismo a veces pecamos en esto de, bueno, andá a hacer la denuncia, sepárate. Bueno, ¿a dónde se va ¿Cómo a separar vuelvo al una persona barrio? pobre Sí, que sí. tiene 6 pibes, que el compañero de vida es quizás el que más, porque también hablemos de eso, ¿no? Que es siempre los sueldos de los varones son más altos que el de las mujeres, que las mujeres se tienen que quedar quizás cuidando a los pibes o cuidando a un familiar. Entonces, digo, se va como agravando cada vez más. Y que bueno, desde el Estado, como vos decías, hay muy poco que acompañe esas cuestiones. Entonces, digo, acá en Vicente López tenemos para mí la gran tarea de pensar cómo acompañamos a esas mujeres teniendo un buen equipo, teniendo un espacio de mujeres donde no solamente nos juntemos a charlar o a hacer talleres de macramé, que no estoy diciendo que eso no esté bueno, pero me parece que las urgencias son otras y la mujer en un principio necesita quizás una contención económica para poder resolver el aquí y ahora. O Sí, para que con el acompañar, que estaba a nivel nacional, Total, no el la- acompañar para mí fue clave, porque le dio quizás la posibilidad de animarse, más allá de todo el laburo que uno puede hacer, de animarse a decir, bueno, me ajusto, porque tampoco el acompañar te iba a resolver la vida, pero bueno, me Pero por ahí te ajusto. ayudaba a irte de tu casa. Sí, total, yo conozco muchas compañeras que han tenido que volver con el violento porque se estaban cagando de hambre. Ujú, tal Entonces ponían en una balanza y decían, bueno, prefiero que me siga pegando, pero que mis hijos no se mueran de hambre. Y eso es terrible, escucharlo de tus propias O que no me lo compañeras. saquen. Y vos claro. como futura candidata, ¿no? Y como militante también del feminismo, ¿cómo ves esta diferencia que hay, habiendo trabajado y militado en los barrios más populares de Vicente López, que son del otro lado de la Panamericana, esta diferencia que hay con poder llegar, ¿no?, a los recursos, porque todo está de este lado de Panamericana. Del otro lado es la comisaría de la mujer, la tenés en Espora y Libertador. Imposible para llegar, decime qué colectivo va, ninguno. El 29, que viene de La Boca. Sí, que ninguna compañera puede ir a hacer la denuncia ahí. Después tenés, si tenés que ir al juzgado de paz, también lo tenés sobre Maipú. Hay que llegar a Maipú, tenés que tener plata para cargar la SUBE. Gente, o comés o cargas la SUBE. Vos sabés cómo es la realidad en los barrios. ¿Cómo ves esta diferencia que todavía seguimos con la promesa de que va a haber una comisaría y va a haber enfrente del Paul Harris ahí en la Plaza Monroe, pero es como que no hay respuesta? Sí, yo creo que en realidad tiene que ver con una decisión política e ideológica de la intendenta de no hacerlo, porque estamos hablando de Vicente López, un municipio, no sé si sigue siendo el más rico de Latinoamérica, pero seguramente de la Por Argentina, ahí anda. donde se recauda muchísima plata, y que está pensada solamente para unos pocos, y ni siquiera para unos pocos, porque te diría que Vicente López, el ciudadano en general, respeta mucho lo público, respeta mucho la salud pública, la educación pública. Es como, para mí es una falacia creer que solamente está pensado lo público para el pobre. Al revés, yo creo que está pensado para toda la ciudadanía, y lo que pasa en Vicente López es que al desfinanciarlo, el que quizás tiene la posibilidad de pagarse una prepaga termina yendo, no utilizándolo. Entonces, para mí es defender lo público para toda la ciudadanía. Y llevándolo al caso de las mujeres, me parece que sin
creo que solamente voluntad política, porque vos podés armar un equipo de contención a las mujeres sin invertir en una estructura tan grande de hacer una nueva comisaría, por ejemplo. Digo, en cualquier salita, en cualquier lugar, o un centro comunitario, la municipalidad puede acompañar. Claro. Poniendo profesionales. Psicólogos, para mí tiene que ver claro. solo con una cuestión de decisión política y de ideológica, de hacerse cargo de que también en tu municipio hay mujeres que pasan situaciones de violencia de género y acompañarlo. Sí, para mí tiene que ver con eso. Habían dicho que con el nuevo, había como cambió la dirección de, la cabeza de la dirección de género, lo que habían dicho en la nueva directora, que quizás viene con un poco de trabajo territorial, lo que habían dicho era que iba a haber como una diada de profesionales, trabajadora social y psicóloga en cada uno de los barrios para atención directa de casos. Lo que pasa que yo no sé si eso existe, habría que consultarlo, o falla la comunicación, porque tampoco sabemos. Es lo mismo que pasa con las salitas, viste, que no sabés qué atención tienen, qué prestación están dando, o la guardia nueva. Sabés que hay una guardia nueva en el Carrillo, que es una guardia del Hussein, del Hospital Hussein, pero no estamos sabiendo qué servicios da o qué prestaciones da. Que bueno, yo creo que ahí hay un gran trabajo de acercamiento quizás en ustedes, en los futuros que entren al Consejo Deliberante, de afianzar ese lazo, esa comunicación con el municipio, más allá de que nos guste o no. Yo creo que para el ciudadano común, para los que vivimos en Vicente López, es fundamental tener una información que no se está dando, quizás porque no está. Y si no está ese servicio, hay que hacer que esté y que se brinde, porque si no son cajas vacías, y de cajas vacías estamos aburridos ya. Sí, total, porque me parece que también está pensado desde un lugar solamente desde lo profesional y el escritorio. Exacto. Para mí hay que salir de ahí, y más allá del partido político que seas, digo, ojalá yo entre y sea concejal, y estoy completamente en disponibilidad para sentarme a discutir la política pública de Vicente López con todos los actores sociales y institucionales de nuestro municipio. A mí me parece que es eso, es armar una mesa donde estén todos los actores poniendo sus saberes. Porque está muy bien la psicóloga, está muy bien la trabajadora social, está muy bien un montón de cuestiones, pero también tenés que poner en esa mesa la referenta del barrio, la doña del comedor, no sé, diferentes actores que cada uno sabe que tienen unos saberes importantes. La iglesia, por ahí, ¿no? La iglesia, ni hablar, sí, que está cubriendo un montón de cosas que el Estado se está corriendo. Porque ellos saben, tienen el termómetro del día a día. De las situaciones que vienen pasando. Entonces, digo, ¿qué sentido tiene que vos pongas una atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía, como por ponerte un ejemplo, cuando las mujeres a esa hora o están laburando o están yendo y viniendo a buscar a los pibes a la escuela? Bueno, hay profesionales que pueden laburar a la tarde. Sí. Bueno, buscá, armate un equipo. Acercarse más a las personas reales, ¿no? Claro, armar un equipo y una política en base a quien vos querés asistir. Siempre hacemos al revés, y lo digo hacemos sin haciéndome cargo de haber sido funcionaria nunca, pero digo, entendiendo la política y las anteriores gestiones a nivel nacional, provincial, siempre se hace al revés. Se hace desde la política hacia la gente, y en realidad para mí es al revés, tiene que pensarse desde el territorio, también sin dejar de lado a los profesionales, porque me parece que ellos tienen que estar, porque también lo soy, y porque me parece que ese aporte es importante, pero pensar en una actividad o una política pública con la gente a la que vos vas a asistir. Digo, los que estudiamos trabajo social también entendemos que primero tenés que saber con qué sujeto contás para después intervenir. Bueno, si no sabemos con qué sujeto social estamos o al que estamos pensando, si no lo conocemos de verdad, después la política pública, por supuesto que vas a dejar afuera a gente, nunca vas a abarcar todo, pero mínimamente tenés que saber cuáles son las mayorías de las cuestiones a las que vos querés abordar, si no es como vos decís, es algo vacío.
Sí. ¿Y vos trabajaste en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación? Yo trabajo todavía. Ah, si no seguís están escuchando esta entrevista y me vuelven a... Pero sí, que ya no es más el Ministerio de Desarrollo No, es capital Social, lamentablemente. inhumano. Es una Secretaría de Niñez y Familia, pero sí, Sí. estoy ahí todavía. Sin niñeces y sin familias. Sí, Eso es de nación. de Nación. Nación. Sí. Claro. Sí. Bueno, y en este contexto de retroceso, y espero que nos estén escuchando, de retroceso en, No los, creo, en los derechos y Están con desguace mucho trabajo. para el desguace del Estado, ¿qué desafíos ves para sostener las políticas sociales y que se pongan en el centro de la dignidad de las personas, ¿no? Y para mí el desafío, o sea, es sostenerlas. Como militante política, como candidata también me parece que es importante estas elecciones. Hay que ir a votar. Sí. Primero hay que ir a votar y hay que saber también para qué está yendo a votar. Por lo menos lo que nosotros pretendemos desde Fuerza Patria es que la gente vaya a votar para ponerle un freno a estas políticas neoliberales, para sostener la provincia de Buenos Aires, que es nuestro bastión, por lo menos del campo nacional y popular, para sostener nuestro municipio, sostener nuestras bancas, que no nos vengan, porque digo, la gente que votó a Soledad Martínez la votó porque era del PRO y ahora la va a ir a votar o va a ir a votar su lista que se transformó en La Libertad Avanza. Entonces creo que la gente, yo estoy convencida de que la gente, si hace un análisis y se da cuenta de lo que representa La Libertad Avanza, es inevitable que los vote. O sea, es imposible, quiero decir, que vote una cosa como esa. Porque digo, acá en Vicente López se está replicando absolutamente lo mismo que Javier Milei en La Nación. Sí, vamos a tener un poco de fe y pedir, sobre todo pedirle a la gente que vaya conozca a a los votar. candidatos también, ¿no? Así como que te escuchen a vos, que escuchen a los otros candidatos, realmente las propuestas que tienen, porque son propuestas súper interesantes. Yo estuve leyendo tu historia de vida, me parece muy interesante, me parece muy pujante y ojalá que nosotros vamos a votar, ojalá Ay, que qué entres. bueno. No, lo bueno también es esto, ¿no? Que la gente entienda que cuando vos decís, bueno, ocupar una banca implica esto, la pluralidad de las voces, ¿no? Y esto es lo que necesitamos, que tener otros espacios que puedan hablar por el ciudadano de a pie, como dicen. Sí, como vos decís, del otro lado de la Panamericana está incluido en Vicente Claro, López. exactamente, Sí. y que del otro lado de Panamericana también es Vicente López y también tienen derechos. La verdad que, bueno, agradecemos tu presencia, excelente tu mensaje. Leticia Masochi, candidata a concejal por Fuerza Patria, así que, bueno, esperamos verte en el Consejo Deliberante. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, pasar un pequeño chivo Sí. que este sábado, porque bueno, también estamos en campaña, la militancia es ponerle el cuerpo, discutir y pensar propuestas, pero también es intentar llevarle un poco de alegría a la gente, ¿no? Los que somos peronistas sabemos que sin una alegría y sin el disfrute no estás totalmente realizado, así que este sábado hacemos un festival se va a llamar Patria o Milei, va a ser en el Centro Comunitario Virgen de Lourdes, en la calle Blas Parera 2147, los esperamos ahí, es un centro comunitario que siempre nos abre las puertas, nosotros ahí damos apoyo escolar, pero bueno, esta vez vamos a armar una ¿A qué fiestita hora? con... ¿A qué hora? Y a partir de las 8 de la noche. Ah, bueno. Bien, Bueno, ¿y las pueden seguir por Instagram? Sí, tenemos el Instagram de Patria Grande Vicente López. Sí. Bueno, que ahí tenemos un montón podríamos estar para largo, porque hay un montón de actividades que venimos sosteniendo durante todo el año, más allá de la campaña, que está bueno que nos sigan y que, nada, quien tenga ganas de venir a dar una mano, también estamos abiertos a recibir gente que quiera ser solidaria y colaborar con nuestras actividades. Bueno, muchísimas gracias, Leti. Gracias. Gracias, Leti. Gracias, Nati. Vamos a un corte. Radio Rayuela. Veredas de encuentros, Proyectos. intercambios, Cielos de utopías. sueños. Deseos. Radio Rayuela, desde la vereda hasta el cielo.